Por esta mañana, Señor. Permite, Señor, que tu palabra sea expuesta y que traiga, Señor, a nosotros paz, confianza, que traiga, Señor, seguridad, que traiga, Señor amado, esa fortaleza que necesita nuestra vida espiritual, Señor. Entre semanas, Señor, nos llenamos de tantas cosas que es necesario, Señor, leer tu palabra para limpiarnos por medio de ella, Señor, y a veces, Señor, no lo hacemos, Padre. Permite que el día domingo, el día de hoy que se expone tu palabra, Señor, sea como esa fuente de vida, Señor, para que podamos limpiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, Señor. Aún, Padre Celestial, cuando olvidamos leer tu palabra, Señor, usted no olvida de ser fiel hacia nosotros, Señor. Usted ha prometido estar siempre con nosotros, cada momento de nuestra vida, cada instante, Señor. Padre, usa mis labios, Señor, que no son buenos, Padre. Soy un pecador delante de ti, Señor, y usted solamente ha usado, Señor, a esta vasija, Señor, a este vaso, Señor, para ser nada más un recipiente de tu palabra, Señor, y poder, Padre, exponerla a los hermanos, Señor. Que cada hermano aquí presente salga, Señor, edificado, salga, Padre, meditando en tu palabra, Señor, aplicando tu palabra a nuestras vidas, Señor. Gracias por los hermanos, los niños, los jóvenes que se reúnen y danos, Señor, la capacidad de exponer tu palabra, Señor. Gracias, gracias Espíritu Santo, gracias Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Pues los que hemos venido ahí ya siguiendo lo que es el libro de Hechos, nos vamos a dar cuenta de varias cosas. Es un libro totalmente histórico, de transición, donde el libro de Hechos nos va a contar. Empezamos. ¿Quiénes recuerdan quiénes fueron los primeros apóstoles que menciona el libro de Hechos? ¿Sí se acuerdan? De los primeros que habla el libro de Hechos, Pedro. Nos menciona Juan, algunos por ahí, Jacobo, ¿verdad? 2, 3 veces. Pero a partir del versículo 9, del capítulo 9 en adelante, ya vemos más en la historia, más enfocándose al apóstol Pablo. Con él un hombre llamado Bernabé, ¿verdad? También. Pero ya en los últimos capítulos hemos visto ahora sí toda la misión de predicar el evangelio a los gentiles, al apóstol Pablo, ¿verdad? La historia como que se torna nada más ya en referencia a él. Menciona otros nombres, por supuesto, pero vamos a aprender el día de hoy cómo el perseguidor se vuelve perseguido, ya lo vimos. Como también aquel que encarcelaba a los cristianos se vuelve el encarcelado, ahora el preso, el verdugo, ¿verdad? También vemos cómo el verdugo se convierte también en la víctima. Pero no sé si recuerdan ustedes cómo fue la conversión del apóstol Pablo, por lo menos hasta el capítulo 26, ya vemos que Pablo ha estado relatando cada que tiene la oportunidad su testimonio ante las autoridades, ante el pueblo, ante el Sanedrín, ante el tribunal, ante el rey, ante el gobernador. No se queda callado, ¿verdad? Vemos a un Pablo totalmente ahora defendiendo lo que antes él perseguía. Y espero que nosotros también tengamos esa misma actitud, ¿verdad? De predicar a Jesús en el momento que se requiere, de frente de quien estemos. El Señor le dice al apóstol Pablo: este hombre me es necesario, es un instrumento para mí, para llevar el evangelio a las naciones, a los reyes. Y es lo que va a pasar aquí. El apóstol Pablo va a tener un viaje totalmente gratuito hasta Roma, ¿verdad? Y a veces nosotros nos decimos, pero ¿cómo puede ser gratuito si va preso? Pero vamos a mirar que el Señor cumple sus propósitos, ¿verdad? Y muchas veces nosotros hoy en día, cuando miramos a ciertos evangelistas, ciertos pastores, ciertos ministros, que no se mueven si no hay monedas, si no se mueven si no hay dinero, pues ellos dicen que el reino de Dios no avanza. Pero vamos a mirar aquí en el apóstol Pablo cómo el Señor cumple el propósito de llevar el evangelio a personas. Ya el Señor se lo había prometido al apóstol Pablo. ¿Y cómo lo va a hacer el Señor? Vamos a mirar cómo lo va a hacer. Más de alguno de nosotros en la situación del apóstol Pablo hubiéramos ya renunciado desde antes, desde las primeras cachetadas que le pegaron ahí en el capítulo 23, creo que hubiéramos tirado la toalla, ¿verdad? Pero vemos al apóstol Pablo sufrir por la causa de Cristo. Amén. Hay un pasaje en Romanos, creo que es en el primer capítulo, que dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a los que creen, ¿verdad?
Entonces, eso es lo que lleva al apóstol Pablo a ser una persona tan decidida a predicar el evangelio. Amén. Vamos a leer, hermanos, pero yo quisiéramos un pequeño resumen de lo que ahora hemos estado leyendo del 23 en adelante. El 23 estuvimos en casa, estuvimos los que nos congregamos ahí en las casas, ¿verdad? Miramos de que el apóstol Pablo es presentado ante el tribunal, es llevado ante un gobernador, el gobernador lo lleva ante un rey llamado Agripa, y cuando el apóstol Pablo comienza a testificarle a Agripa cuál ha sido su conversión, cuál ha sido la experiencia, cómo él antes perseguía a la iglesia y la asolaba, y cómo después de eso él se vuelve un fiel predicador de la palabra del Señor, el rey Agripa le dice: Pablo, por poco y me persuades a ser cristiano, ¿verdad? El apóstol Pablo dice: espero que no sea por poco, ojalá fuera por mucho, ¿no? Que todos fueran como yo, todos alcanzaran el conocimiento que el apóstol Pablo tenía. Pero en el versículo, regresando ahí al capítulo 23, versículo 11, miremos cómo el Señor anima al apóstol Pablo. Dice el versículo 11 del capítulo 23: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y yo les decía que el apóstol Pablo va a tener un viaje gratuito a Roma, y lo va a tener también custodiado, protegido. El Señor se iba a encargar de llevar su palabra por medio del apóstol Pablo, y que el apóstol Pablo fuera protegido aún por él. Más de alguno de nosotros dijera: bueno, Señor, si me vas a proteger de esta forma, pues mejor no me protejas, ¿verdad? Porque vamos a mirar cómo la travesía del apóstol Pablo para cruzar desde Cesarea, de donde fue arrestado, hasta Roma, por lo menos son 2000 millas náuticas, ¿verdad? Y estamos hablando del tiempo de Pablo, donde las embarcaciones pues no eran como hoy, modernas, ¿verdad? De que a lo mejor podía tomar un avión y estar en horas allá en Roma. No era así, ¿verdad? Eran totalmente diferentes a las que hoy estamos viviendo. Otro dato importante, hermanos, es de que el libro de Hechos, por personas que conocen, por eruditos de la lectura, se toma como una de las obras más magníficas que puede haber en su tiempo. No ha habido persona como el doctor Lucas escribiendo y narrando con hechos detallados para el tiempo del apóstol Pablo que suceden estas cosas. Es una obra literaria magistral, ¿verdad? A veces nosotros nada más la leemos y ni la leemos bien a veces, ¿verdad? Pero en su tiempo fue una obra, y sigue siendo porque es la palabra del Señor. Pero literariamente, muchos que saben de esto han dicho que el libro de Hechos es una de las joyas más preciosas que se puede leer contando en la historia, ¿verdad? Vayamos al capítulo 27, hermanos. Está un poco largo y le adelanto de que no va a ser un capítulo que vamos a estar hablando tan espiritualmente, ¿verdad? Sí, contiene todo esto, pero no vamos a estar enfocando más en los sufrimientos y padecimientos del apóstol Pablo por llevar el evangelio. Hoy en día se nos es fácil publicar un texto en Facebook o en cualquier red social que tenemos, pero vamos a mirar cómo el apóstol Pablo le es necesario padecer de una forma tan difícil para muchos por llevar el evangelio. Y vamos a mirar qué es lo que hace el apóstol Pablo en esta travesía. Dice el versículo 27: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. ¿Cuándo se decidió que Pablo iba a ser transportado hasta Roma? No sé si ustedes se acuerdan que cuando es presentado a Félix el gobernador o a Festo, él mismo dice: quiero apelar a César, ¿verdad? Y cuando Agripa y Festo dicen: este hombre no es necesario de muerte, si él quisiera pudiera salir libre ya, ¿verdad? Pero el rey le dice: ¿saben qué? Él ha apelado a César vamos a enviarlo, ¿verdad? Entre ellos se acordó que iba a ser mandado a Roma. Pero miremos aquí en el versículo 1 que no viaja solo. El apóstol no viaja solo. El apóstol Pablo viaja con otros prisioneros, con otros presos, ¿verdad? Usted se imagina viajar en un barco
Más o menos al rato nos va a decir la cantidad, cuántos viajan en total. Pero viajar con presos, ¿verdad? Con personas que, pues hay de todo tipo de presos ahí donde va viajando Pablo. Mas sin embargo, miremos cómo el escritor también quiere que su lector también lo encuentre ahí adentro. Miremos el segundo versículo, dice, y embarcándonos, el lector ahí, el escritor se incluye ahí en la travesía, en una nave adremitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco Macedonio de Tesalónica. Ahora vemos en el versículo 2, ya vimos en el versículo 1 como Julio, que es el centurión encargado de trasladar a los presos, vemos que también de una forma u otra el Señor, ¿verdad? Protegiendo al apóstol Pablo, no le permite viajar solo al apóstol Pablo. Recordemos que cuando es tomado preso en el templo no se nos menciona ni a Aristarco ni a Lucas, mas sin embargo el escritor se incluye en el versículo 2 y dice, y embarcándonos en una nave que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco. Este Aristarco no es la primera vez que lo hemos leído aquí. Ya leímos de él antes y vamos a seguir leyendo más adelante de Aristarco. Se nos dice ahí que es macedonio, ¿verdad? Y es muy interesante, hermanos, porque el escritor también aquí quiere no quedarse, que el lector se quede con la duda. O sea, si tenemos dudas, pues consulten a Aristarco, vayan a pregúntenle a Aristarco dónde anduvimos, qué es lo que pasó en este viaje. Miremos ahí también el versículo 2, los lugares a donde iban a ir, iban a tocar tierra, ¿verdad? Vemos a una nave posiblemente mercantil donde se embarcaban los que viajaban de un lado a otro, y vemos que menciona aquí lugares donde posiblemente hoy en la historia todavía aún existen. El versículo 3, hermanos, miremos el versículo 3, y otra vez en la lectura que tengamos, miremos ahí al escritor incluyéndose dentro de la aventura que tiene el apóstol Pablo. Dice, al otro día llegamos a Sidón. Y nota el versículo 3 que dice, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. En el primer día viajan a Sidón. Sidón pues, se encuentra cerca del lugar de donde han zarpado. Pero aquí Julio, el centurión, juega un papel muy importante. Imagínense ustedes, llevan a presos, no solamente serían todos tratados como presos, ¿verdad? Me imagino que hoy en día, cuando trasladan a los presos, van encadenados. A lo mejor yo no lo he visto físicamente, he escuchado que así los trasladan, algunos con grilletes en los pies o en las manos, por lo que uno mira a veces en la televisión. Pero yo me imagino al apóstol Pablo formar parte de este grupo de presos, pero es un preso especial. Es un preso al que Julio, el centurión, dice que lo ha tratado humanamente. Tan humanamente lo trató que en el versículo 3 vamos a ver que se le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Ustedes se imaginan, llegan a Sidón y el apóstol Pablo a lo mejor rogó o le pidió a Julio querer visitar a algunos cristianos que allá habían en Sidón o algunos amigos. Y no rehusó a darle el permiso al apóstol Pablo. Algunos comentaristas dicen que este permiso fue accedido porque aún Pablo no era considerado un preso todavía. Pero recordemos que ya va en camino a presentarse ante César. Yo quisiera hacerle la pregunta a ustedes, ¿qué han aprendido de quién es César? Era el emperador. Era el emperador, ¿verdad? Y el título César es un título que se le daba a los que estaban a cargo, en este caso el emperador. Más adelante se nos va a decir que se llama Augusto, ¿verdad? Pero César era un título al igual que el faraón. También en los faraones, pues su nombre no era faraón, era el título que ellos se daban, ¿verdad? Entonces miramos ahí en el versículo 3 que Julio trató humanamente a Pablo. En la actualidad, hermanos, muchos de nosotros, muchos cristianos, a veces cuando nos presentamos como cristianos, a veces pues como que nos dan un trato diferente, a veces es malo, a veces nos rechazan por nuestras creencias. Nos ha pasado a veces aún entre familias.
Cuando compartes el evangelio, a veces somos rechazados. Pero a veces también somos aceptados. A veces el título de cristiano a veces nos abre puertas también. Y debe uno de aprovechar estos momentos cuando uno se presenta como cristiano, ¿verdad? De tratar de compartir el evangelio. Algunos comentaristas bíblicos dicen que en el trayecto de Cesarea a Roma, el apóstol Pablo compartió del evangelio con Julio, ¿verdad? Y posiblemente por lo que vamos a estar mirando ahorita, como que Julio abrió su corazón a escuchar el evangelio. No se nos dice si recibió la palabra del Señor, si recibió a Jesucristo como Salvador, pero vemos ese trato que tiene tan gentil con el apóstol Pablo. Así que el versículo 3 nos dice que es atendido por los amigos del apóstol Pablo. Versículo 4, y haciéndonos a la vela, desde ahí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Empezamos ahora a mirar que la navegación no iba a ser nada sencilla. Parten de Sidón, van con rumbo a Chipre, pero los vientos comienzan a ser contrarios. Los que más o menos conocemos un poco de vientos o de mar, sabemos a veces los que se derivan a la mar, se avientan a la mar, saben que tienen que a veces tener precauciones. A veces anuncian por las radios que no es necesario salir a la mar porque los vientos pueden ser peligrosos, ¿verdad? Anuncian las velocidades de los vientos y a veces pues hay puertos que cancelan su navegación. En este caso se nos va a decir más adelante que estaban en una situación bastante difícil. Así que van ya en contra de vientos. El versículo 5, habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Se nos mencionan lugares donde, como les dije hace ratito, a lo mejor todavía existen, algunos han cambiado de nombre, pero leamos el versículo 6. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Parece que la primera nave solamente llegó hasta Chipre, o llegó hasta Licia, ¿verdad? En el versículo 5, y allí encontraron otra nave. Algunos comentaristas dicen que esta nave era una nave muy moderna para su época, por lo menos medía 42 metros de largo por 11 metros de ancho, y era una nave mercantil donde se podían transportar cosas, donde se podría transportar alimentos, donde también la gente común podía embarcarse ahí. Vemos ahora que no era una nave pequeña, yo me imagino que era una nave bastante considerable por la cantidad de personas que más adelante se nos va a decir que hay en ellas, ¿verdad? Entonces vemos que ahora agarran otra embarcación, y esta embarcación es muy probable que sea un mercantil egipcio. Versículo 7, navegando muchos días, despacio, y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impidía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Ahora se nos dice, el escritor está diciendo ahí que se incluye ahí dentro de la nave donde van viajando, pero van viajando muy despacio, muy despacio. Y vemos las ciudades, otra vez son muy, muy importantes. Algunas Biblias contienen mapas, y usted puede mirar en los mapas dónde están los puntos donde esta nave iba llegando, donde esta nave iba haciendo sus recorridos. Versículo 8, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Hacen este recorrido, hermanos. Recordemos que salen desde Cesarea, van hacia Roma. Ya se nos ha mencionado que han tocado varios lugares, varios puntos, han cambiado ya de nave también, de embarcación, y ahora llegan a un lugar que se llama Buenos Puertos. Versículo 9, hermanos, y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Cuando llegamos a este versículo, a lo mejor pensamos en un ayuno como normalmente lo conocemos, ¿verdad? Dedicar un día o medio día para
para podernos en comunión con Dios, pero no está hablando de ese ayuno. Algunas Biblias lo van a traducir diferente. La idea del versículo 9, hermanos, es de que en este tiempo se celebraba una fiesta que se llamaba la fiesta el día de la expiación, y es celebrada ahí por los fines de octubre o los inicios de octubre. El texto más o menos nos quiere decir lo siguiente: que ya el invierno estaba cerca, que ya el invierno estaba por llegar. El versículo 9 nos está diciendo de que el invierno está por llegar y que la navegación no va a ser tan fácil. Y vamos a escuchar ahora el consejo de Pablo más adelante, qué es lo que Pablo les aconseja ahí. Así que la palabra amonestar también ahí es como decirles, ¿saben qué? No nos conviene que avancemos. Ya viene el invierno. Versículo 10, diciéndoles, miren lo que les decía en el versículo 10, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Y yo quiero que note aquí el apóstol Pablo, posiblemente no está hablando con la sabiduría de Dios. Y no digo que no tenga sabiduría de Dios, digo, está hablando más como una experiencia que él ha recorrido ya varias veces. Ha hecho para este tiempo, ha hecho 2 o 3 viajes ya misioneros, y ya conoce la ruta marítima, cómo se ponen en este tiempo. El consejo de Pablo es un poco más como de la experiencia que él ha tenido por recorrer los mares. Y una de las cosas que el apóstol Pablo les dice, que él en la navegación va a haber perjuicios si no hacen lo que él les aconseja. Y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Y él estaba también incluido en ese paquete donde él más adelante vamos a ver que también tenía temor de morir. Y aquí usted me puede decir a lo mejor, bueno, pero si era el apóstol de Dios, el Señor ya lo había determinado que él iría a Roma. Pero como humanos, hermanos, muchas veces también nosotros tenemos temores. Tenemos preocupaciones, tenemos dificultades. Versículo 11, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y era lógico, ¿verdad? Alguien que se dedica a pilotear la nave o en este caso el barco, pues más o menos se le va a creer más a él. Él ha andado más, él tiene más experiencia. Ahora también dice ahí que el dueño de la nave pues también estaba de acuerdo en continuar el viaje. En otras palabras, hicieron caso omiso al consejo del apóstol Pablo. Pero también una de las cosas que podemos mirar, que en el puerto que se nos menciona ahí, ya lo leímos ahorita, en Buenos Puertos, se cree que el invierno ahí en ese lugar tampoco es tan confiable para que ellos pudieran pasar el invierno ahí. Entonces también ellos no quieren pasar el invierno ahí en Buenos Puertos porque saben que posiblemente también ahí van a tener o pueden morir hasta del frío. Ellos deciden caminar. Dice el versículo 11 que el piloto y el patrón pues no hicieron caso al consejo del apóstol Pablo. Versículo 12, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noroeste y sudoeste, e invernar allí. Iban a zarpar de Buenos Puertos a Fenice, donde también es parte de la isla de Creta, pero se creía que este puerto les podía brindar más protección. Y dice ahí el versículo 12 que preguntaron a los demás, como que hicieron ahí algún tipo de preguntas: ¿seguimos o nos quedamos o qué hacemos? Y todos dice que decidieron zarpar para Fenice. Y yo te hago la pregunta, hermanos, hasta este momento, hasta el versículo 12, apenas comienza aquí la travesía en la que va a estar el apóstol Pablo metido. Y no solo él, ¿verdad? Los que lo acompañan también. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos padecido algo así por llevar el evangelio?
Nosotros hemos estado cómodos en nuestros asientos, en nuestros lugares. A lo más que llegamos es a publicar un texto y a decir Dios te ama. Pero muchas veces ignoramos que hay personas en la Biblia. Ya vimos gente, a Jacobo, a uno de los discípulos o de los apóstoles, morir a espada ya para este tiempo. Otros han sido apedrados, como lo fue Esteban. ¿Qué nos impide a nosotros a veces predicar el Evangelio de Cristo? ¿Qué nos impide muchas veces compartir con otros, con tu familia, con tu padre, tu madre, con tus hermanos? A veces los estás mirando que van camino al infierno y no hacemos nada. También la sangre de ellos va a correr por nuestra cuenta, al no decirles, al no advertirles. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, apenas comienza esta travesía y vamos a mirar qué más va a hacer el apóstol Pablo aquí. Versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Ahora parece que una media calma les da aún más confianza, ¿verdad? Ya lo viste, Pablo, lo que tú decías, pues no tenías razón. Mira, ya aflojó el viento y ahora parece que vamos a avanzar hacia Fenice. Decidieron levantar las anclas y continuar su viaje. De Fenice, de Buenos Puertos a Fenice, se cree que hay 65 kilómetros. Así que estamos hablando de una corta distancia a lo mejor. Y se les hizo fácil a estas personas navegar 65 kilómetros. Pero vamos a mirar qué más nos va a decir el capítulo 27. El versículo 14 dice: pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Este es uno de los huracanes, hermanos, que en el tiempo de Pablo era de los más temidos. Era un huracán destructivo, un huracán que tenía la fama de destrozar todo a su paso. Y a ellos están en el ojo del huracán ahora. Y el versículo 14 nos dice: pero no mucho después. O sea, a lo mejor no habían recorrido mucho, no iban ni por la mitad del camino. Y ahora se encuentran con este huracán. Y el versículo 15 dice: y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y yo los sigo invitando, hermanos, que ustedes sigan mirando ahí la narración de Lucas. Que él se está incluyendo ahí dentro de los que van ahí en el barco. El versículo 15 nos dice que fue arrebatada la nave por este huracán y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. En otras palabras, decidieron: bueno, Señor, a lo que tú decidas hacer con nosotros. Un barco o un bote o una lancha a la deriva, hermanos, es algo incierto. No sabes qué puede suceder. De donde nosotros somos, a veces se han perdido lanchas con gente y a veces aparecen, a veces ya no aparecen. Aquí está Sebastián. Tuvimos un tío que se llamaba Nino. Él entró a pescar un día, experto en navegación. Ahí se criaron en el mar. Y un día entró a pescar y jamás volvió. Hicieron mucho por buscarlo, lanchas, más personas, y jamás apareció ni rastro ni la lancha. Y no solamente él, ha pasado con muchas personas ahí de donde somos. Y eso es lo que pasa un viento cuando un bote o un barco es a la deriva, ¿verdad? Sin esperanza. A lo mejor los tripulantes que iban en el barco perdieron toda esperanza, como vamos a mirar más adelante que nos dice. Pero aún ahí estaba el Señor, hermanos. El Señor no olvida las promesas que le hace a sus hijos. Dice el versículo 16: y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife, hermanos, era una lancha que remolcaba el barco
y era como un salvavidas, ¿verdad? Una lanchita salvavidas. Entonces lo que hicieron ellos en ese momento, cuando se vieron perdidos, es echarlo otra vez al barco. Echarlo al barco y, por así decirlo, pusieron a salvo el bote salvavidas. El versículo 17, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Se estaban preparando para lo peor. Aseguraron la nave, me imagino que hicieron algunos arreglos ahí. Recuerden que es un barco mercantil que lleva cargas, y las personas también que van ahí, ¿verdad? Empezaron a asegurar las cosas. Versículo 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. No solamente es el huracán, ahora viene una tempestad más, y ahí la palabra alijar es que comenzaron como a tirar las cosas que más pesaban. Empezaron a deshacerse de cosas que les estorbaban dentro de la nave o del barco. Versículo 19, y el tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y otra vez, Lucas incluyéndose, como que si también formó parte de los que estaban ahí aventando las cosas que iban en el barco. Y aquí también los aparejos son no solamente las partes, lo que iban transportando, sino que también partes esenciales del barco. A lo mejor imagino aquellas que pesaban más. Versículo 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Todos estaban ahí pues ya sin esperanza, queriendo, a lo mejor despidiéndose los unos de los otros, dando ahí los últimos adiós. Pero yo quiero que miren el versículo 20, dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. La navegación de antes, hoy en día, pues se cuentan con los GPS, con brújulas, alta tecnología. Pero en el tiempo de antes, la gente se guiaba por el sol o por las estrellas, ¿verdad? Los que navegaban, se guiaban por estos métodos. Entonces, al no haber ni sol ni estrellas, ¿cómo navegaban? ¿Cómo se ponían en marcha otra vez? Y aparte de eso, se le agrega en el versículo 20 que están acosados por una tempestad no pequeña. Y qué triste es perder toda esperanza, hermano. Qué triste es perder toda esperanza. Gracias a Dios que el Señor nos llama a una esperanza de vida eterna. ¿Se imaginan ustedes estas personas? Más de 200 personas ahí en este barco van a naufragar. Y si todas mueren, son varias personas que están ahí, que no se les ha predicado el Evangelio, que no conocen de Jesucristo. Que muchos, aún de los presos que van ahí, muchos de ellos a lo mejor son hasta judíos. Dice el versículo 21, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Te lo dije, ¿verdad? Yo me imagino al apóstol Pablo voltear hacia el piloto y al dueño, ¿verdad? Te lo dije que no zarpáramos. Mejor hubiéramos pasado frío allá en Buenos Puertos. Mira cómo estamos, ¿verdad? Pero no fue esa la reacción del apóstol Pablo. El apóstol Pablo le estaba diciendo, ¿sabes qué? No quisieron oír el consejo que les di. El versículo 1 tampoco quiere decir de que se pusieron a ayunar para decirle, Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? El versículo 21 dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, o sea, no habían comido por la dificultad en la que se encontraban, ¿verdad? No es que estaban ahí orando y ayunando y pidiéndole al Señor, sino que era tanta la desesperación y la angustia que pues no había tiempo ni de comer. Y de hecho dice ahí que ya habían pasado muchos días. El apóstol Pablo se para y les dice, me hubieran escuchado el consejo que les di. Y una de las cosas que puedo decirle, hermano, que a veces es mejor escuchar los consejos de aquellos que temen a Dios.
Es mejor escuchar el consejo de aquellos que temen a Dios. A veces nosotros escuchamos consejos de aquellos que no temen a Dios. Y los consejos que nos dan, créanme que no son buenos. El apóstol Pablo también está entre el grupo de los desesperados. Tiene temor. El versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Ahora imagínense al dueño de la nave decir, ¿cómo que no va a haber pérdida en mi nave? Si era materialista, me imagino que reaccionó así, ¿verdad? Y ahí la palabra exhortar también es animar, ¿verdad? No es un regaño, también es aconsejar, animar. Muchas veces la palabra exhorto también quiere decir un regaño, pero en esta ocasión es un ánimo que el apóstol Pablo le da a las personas. Y él les dice, no habrá ninguna pérdida de vida. A veces nosotros tenemos el dicho o el decimos, pues no importa que se pierda lo material como quiera, lo recuperamos. Pero ¿qué tal de tu vida si no tienes a Cristo en tu corazón? La esperanza que el apóstol Pablo, o el ánimo que el apóstol Pablo les da aquí a los que van, a los tripulantes de aquí, es de que no habrá pérdida de vida. Pero más adelante miremos al apóstol Pablo cómo va a interceder por estas personas. El versículo 22, también vamos a mirar ahí que dice que no habrá ninguna pérdida de vidas, sino solamente de la nave. Y claro, lo que va en la nave adentro, la mercancía, lo que transporta, pues también va a ser pérdida. El versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y quisiera detenerme ahí tantito en el versículo 23. Sé que es un poco largo el capítulo, llevamos apenas como 30 minutos, así que téngame paciencia, hermano. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Hermanos, el apóstol Pablo recibió mensaje de Dios de diferentes maneras. No es el Señor aquí, sino que es un ángel del Señor. Y ya sea que a lo mejor nosotros, digamos, y el Señor habla así de esta manera el día de hoy, posiblemente sí. Pero a lo mejor tú no has tenido esta experiencia con el Señor, que el Señor te hable directamente o te mande un ángel, pero tienes la Biblia. Tenemos la Biblia por la cual nosotros podemos conocer a Dios. Y creo que es una manera de las más, o si no es la más exacta de conocer a Dios, por medio de las Escrituras. Este ángel le anticipa al apóstol Pablo que no habrá pérdida de vidas. Además, del versículo 23, él se presenta como el siervo de Dios. ¿Podemos nosotros presentarnos como el siervo de Dios? No en el sentido de que muchas personas se presentan como el siervo de Dios como parándose la corbata, sino que el siervo que sirve, aquel que está dispuesto a servir a otros, que se humilla, que es una persona humilde de corazón. También muchas veces pensamos que una persona humilde es aquella que anda mal vestido, con la ropa. Tampoco es así, ¿verdad? Una persona humilde es aquella que teme a Dios. Aquella que va a presentar el evangelio del Señor como un siervo de Dios, no como alguien que lo sabe todo. El versículo 23 también nos revela que este ángel llegó oportunamente. Me imagino que muchos de los que iban en la nave a lo mejor pensaron hasta en el suicidio. Llegó oportuno el ángel del Señor a darle este mensaje al apóstol Pablo. Y dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, a quien soy y a quien sirvo. De quién soy y a quien sirvo. Esperamos que todos los que estemos aquí ya seamos de Dios, ¿verdad? Y seamos siervos de Dios. El versículo 24, diciendo, este es el mensaje que el ángel le da al apóstol Pablo. Pablo, no temas.
Y esa es una palabra donde vemos que el apóstol Pablo humanamente también sentía temor. Él está siendo llevado a Roma a través de un barco, a través de una nave marítima, y está enfrentando las situaciones del clima, las tempestades, y como toda persona pues nos tememos también. No temas, es necesario que compadezcas ante el César. ¿Ya le había hecho esta promesa el Señor a Pablo? Ya. Que era necesario, en versículo 23, capítulo 23, versículo 11, que era necesario que así como había testificado en Jerusalén, también testificara en Roma. Y este viaje, gratis, pero bastante delicado para el apóstol Pablo. ¿Cuántos de nosotros nos quisiéramos embarcar en una nave así, verdad? Nadie. Pero cuando el Señor nos lleva y nos mueve, a veces lo tenemos que hacer, ¿verdad? Dice el versículo 24, diciendo Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y estamos hablando de los que van ahí en la nave con el apóstol Pablo. De los presos, de los marineros, de los que van trabajando en el barco. Me imagino que hay cocineros, me imagino que hay de diferentes tipos de personas aquí. Y el Señor se las ha entregado, se las ha concedido al apóstol Pablo para que vivan. Esa es la promesa del Señor. Y por eso decía hace rato que las promesas del Señor no fallan. El Señor te ha dado a ti, a tu familia, a tus hijos, para que también compartas con ellos. ¿Qué tienes que compartir? Las buenas noticias de salvación. Hablar del Señor Jesús, hablar de lo que Él hizo por nosotros, hablar de que un día nosotros estábamos totalmente destinados a pagar un precio en el fuego eterno. Pero a su debido tiempo Jesús muere por nosotros y nos ha llamado, dice, de las tinieblas a la luz. Y hemos sido llamados ahora hijos de Dios. Y esa es una gran satisfacción que deberíamos de tener nosotros. Antes el apóstol Pablo dice que éramos enemistados con el Señor, éramos enemigos de Dios. Y teníamos sobre nosotros el juicio de Dios. Y el juicio de Dios sobre nosotros, hermanos, no significa más que una separación eterna por toda la eternidad. Y gracias a Dios Él ha enviado a su Hijo único para que nosotros podamos creer en Él. Y a través de creer en Él nosotros podamos tener ese regalo llamado salvación. ¿Tú la tienes? Amén. ¿Sí la tenemos? Amén. Y eso es algo tan grande por qué estar agradecido con el Señor. Versículo 24. También el Señor les concedió a Pablo los que estaban con él. Y vamos a mirar al apóstol Pablo, que él les habla a estas personas. Ya les ha testificado de que él es siervo de un Dios, de que él teme a este Dios. Versículo 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Ahora miren ustedes que él no dice que cree en Dios, él dice que confía en Dios. Está pasando una situación bastante difícil. Muchos de nosotros habíamos tirado la toalla, hermanos. La Biblia nos dice que los demonios creen y tiemblan. Pero el apóstol Pablo aquí está usando una palabra de confiar en Dios, aún en las tempestades, aún en las dificultades. ¿La estaba pasando bien el apóstol Pablo? Más seguro que no. Más seguro que estaba sufriendo. Ya vimos que han pasado hambre, han pasado frío, están en un naufragio. Versículo 26. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Ya el Señor les ha anticipado que se van a salvar y van a llegar a una isla. Más adelante se nos va a decir cuál es esta isla. La isla de Malta. En la actualidad esta isla se conoce como la isla de San Pablo, ¿verdad? Me imagino que es por honor a la travesía que pasa el apóstol Pablo. Pero ellos no sabían que iban a dar a esa isla. La isla más próxima era la de Malta. Y si quedaban en ese lugar, la isla más próxima era 356 kilómetros.
Entonces, Dios sabía dónde iba a sacarlos. Y el apóstol Pablo está diciendo, confío que vamos a dar en alguna isla. ¿A cuál? No la sé, pero el Señor nos lo ha prometido. Y a veces nosotros, hace rato la hermana mencionaba, ¿verdad? A veces nosotros estamos pidiéndole al Señor y ya queremos una respuesta al otro día, como microondas, ¿verdad? Queremos que ya esté a los 2, 3 minutos. Y a veces no es así. A veces el Señor sí nos contesta pronto. A veces no nos contesta. Y a veces tenemos que esperar, y esperar, y esperar, y esperar. Y a veces nos vamos a morir y vamos a seguir esperando en Él. Por alguna razón el Señor a veces nos contesta pronto, a veces no nos contesta, a veces esperamos. Solamente es algo que Él conoce. El 27, venida la 14ª noche. ¿Cuántas noches son 14ª? 14 noches, 2 semanas. Y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. El 28, y echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y aquí sabemos que la palabra sonda son los instrumentos que ocupan para la medición, ¿verdad? De las profundidades, ¿verdad? Entonces, por lo menos la primera vez es más o menos ahí una profundidad de 30 metros, y la segunda es como de 20 metros. Dice el 29, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. ¿Se imaginan ustedes esta angustia de ellos? Ya habían pasado 14 noches. Y a veces nosotros no queremos ni pasar una orando. Cuando pasaba un tornado y estamos ahí. Un tornado. Ellos han pasado 14 noches y ahora están ansiosos y desesperados a que les amanezca, a que ya se haga de día. El versículo 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. ¿Saben qué querían hacer los marineros? Huir. ¿Se acuerdan qué cosa es el esquife, verdad? Es el bote salvavidas. Y ellos están diciendo, bueno, vamos a hacer como que vamos a levantar las anclas, pero vamos a huir. Y miren qué dice el apóstol Pablo en el versículo 31. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Y yo me hice la pregunta, ¿por qué? A lo mejor los marineros eran los que podían salvarse por medio del bote salvavidas. Y el apóstol Pablo les está diciendo aquí, si ellos se van, no van a poder, nosotros no nos vamos a poder salvar, ni ustedes. Y por lo menos quiero darles 2 razones por la cual el apóstol Pablo da esta respuesta. La primera es porque el Señor ya le había concedido a todos los que estaban dentro de la nave preservarles la vida. Y si se salían, pues ya se salían de la cobertura. Amén. Y si se salían, recordemos que los experimentados ahí de la embarcación son los marineros, los que podían a lo mejor ayudar a otros a nadar o a salir. Entonces ya el Señor le ha prometido en el versículo 23 y 24 decirle al apóstol Pablo que todos los que viajan con él, el Señor ha prometido guardarlos, salvarlos, preservar sus vidas. El versículo 32, entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Los marineros no son los mismos que los soldados. Los soldados son los que van resguardando a los presos y los marineros son los encargados del barco, ¿verdad? Entonces, no te vas, o nos vamos todos o no se va nadie, ¿no? Cortan el bote salvavidas. Y el versículo 33, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Yo creo que en esa situación no da ni hambre, ¿verdad? Ya llevan 14 días, 14 noches. Y el ayuno que se nos menciona ahí no es también porque estén diciendo vamos a ayunar al Señor para que nos libre de esto. No han ayunado por la preocupación que tienen. O sea, están ayunando porque tienen están desesperados.
Ellos se encuentran ya que ya no tienen esperanza. El versículo 34 dice, por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y yo me pregunté si todos estaban pelones, ¿verdad? Pero no, es una promesa que el Señor les hace, no les va a pasar nada. No les va a ocurrir nada. Y todo es en base a la confianza en Dios. Un solo hombre creyó en Dios, le confió a Dios. El versículo 35 dice, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Esto es algo increíble, porque Él está llevando ahora un acto que muchos desconocen. El partimiento del pan, se nos habló de ello en los inicios de Hechos. Dice que por las casas y por el templo partían el pan, teniendo comunión unos con otros. Yo me imagino que más que alguno le preguntó al apóstol Pablo, oye, pues nosotros estamos temblando de miedo y tú estás muy confiado. Explícanos qué pasó. O dinos por qué tienes esa confianza. No habían comido y ahora el apóstol les invita a comer. Además de eso, dice que tomó el pan y dio gracias a Dios. Posiblemente también ¿se acuerdan cuando el Señor le dice, y esto harán en memoria de mí? Y recordemos de que no viaja solo, viaja Aristarco con él y también el doctor Lucas. Así que más de un cristiano hay en esa nave. Y ellos saben lo que están haciendo. Dio gracias a Dios. Algunos de los que iban ahí me imagino que preguntaron, bueno, ¿y quién es ese Dios al que tú le agradeces el alimento? Y eso son partes de las que uno debe de aprovechar, hablar de Cristo Jesús. Oye, si tú, ¿por qué eres así? ¿Por qué tú haces esto diferente? Y decir, ¿sabes por qué? Porque somos cristianos, porque Cristo nos ha alcanzado. Versículo 36. Entonces, todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Versículo 37. Y éramos todas las personas en la nave 276. Ahí está la cantidad de los que viajaban en la nave. No es una nave pequeña, es una nave grande. Y dice el 38. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Y por eso decíamos que es una nave mercantil, ¿verdad? Que transporta productos. Yo decía al inicio, bueno, hace rato, de que no iba a haber pérdida humana, pero el apóstol Pablo le da un ánimo al dueño, ¿verdad? Dice, no se va a perder vida, pero sí se va a perder la nave y todo lo que ve en ella. Entonces, ¿qué sería mejor para el dueño de la nave? O perder la nave o perder su vida. Pero también hay un texto que nos recuerda que dice que hay gente que quiera acumular, almacenar, y el Señor le dice al granero que, ¿verdad?, que quería hacer, tirar los graneros, construir nuevos, y le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. A veces nos sucede así también, estamos tan envueltos en los negocios de esta vida que no nos permite adorar al único Dios verdadero. Nuestras adoraciones van a las posesiones que tenemos o lo que nosotros consideramos de valor. Y Jesús decía que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón, ¿verdad? Así que continuamos, hermanos, en el 39, ya casi terminamos. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Versículo 40. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada el viento, la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Así que vamos a ver allá ya un barco encaminado al naufragio, ¿verdad? Ya a encallar. Del versículo 41. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Versículo 42, 43 y 44, hermanos, leemos. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Y quiero hacer un comentario aquí. Si algún soldado romano permitía que un preso se le escapara, pagaba con su vida. Y por eso cuando van a la tumba de Jesús, los principales sacerdotes sobornan a los que están cuidando la tumba y le dicen, bueno, si tienen algún problema, pues que vengan con nosotros después.
Entonces era vida por vida. Pero mire la diferencia que hace. Por eso al final, al inicio yo les decía de que Julio, centurión, que leímos al inicio del capítulo 27, como que el Señor está trabajando en la vida de este hombre. No se nos dice si al final se convierte en un creyente, pero miremos lo que hace. Dice el 43, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Ahora vemos la misericordia de Dios de preservar al apóstol Pablo. Yo no me imagino si hubiera otro centurión ahí que no hubiera sido Julio. Posiblemente hubiera dicho desde antes del naufragio los hubieran matado. Pero aquí el Señor cuidando al apóstol Pablo, porque es instrumento para él, para llevar el evangelio a otras partes, en este caso a Roma. El versículo 44, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Ahora vemos, hermanos, cómo termina la nave. Aquel gran barco de la época del apóstol Pablo. Y más o menos algunos comentaristas decían que medía 42 metros de largo por 11 de ancho. Estamos hablando de una nave grande. Aún para nuestra época es una nave grande, ¿verdad? Y cómo el Señor usa cualquier circunstancia para llevar a cabo su propósito. El apóstol Pablo no desistió de llevar el evangelio. No le dijo al Señor, ¿sabes qué, Señor? Me ha ido tan mal en este viaje que mejor me regreso como Jonás. Mejor, pues envía a otro. Vemos la decisión, la convicción del apóstol Pablo de llevar el evangelio a las naciones, a los gentiles, a Roma. Esperamos que nosotros, hermanos, tengamos la misma convicción. No se nos pide ir a Roma, pero sí se nos pide comenzar. Somos sacerdotes de nuestra casa, de nuestro hogar. Comenzar con nuestras familias, con nuestros hijos, con los más cercanos. Y si el Señor pone en nosotros, así como el apóstol Pablo, de llevarnos a otros lados, hablar de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No sé si recuerdan ustedes un texto del apóstol Pablo que dijo: y en todo esto me he propuesto de predicar a Jesús, a este crucificado. Y el mensaje sigue siendo el mismo, de compartir el evangelio de Jesucristo, que hay esperanza para todo aquel que aún vive. Muchas veces nos han preguntado, en el trabajo recientemente me dijeron que por qué creía que había una vida eterna y por qué no, ¿verdad? Entonces yo le dije, hay una vida eterna porque la Biblia lo dice. Y me dice, ¿y usted cree lo que dice la Biblia? Pues sí la creo, le digo, porque es la palabra de Dios. Entonces hay mucha gente que ignora muchas cosas, y cuando hay oportunidad de compartirles el evangelio hay que hacerlo. Habrán personas que se van a cerrar y no nos van a escuchar, pero nuestra obligación es compartir, ¿verdad? Y orar por ellos. Así que hasta aquí ha quedado el capítulo 27, hermanos. Un poco largo, disculpen, creo que me pasé de la hora, pero ha sido muy interesante mirar cómo el apóstol Pablo es usado y él ha dispuesto su vida en servicio a Dios. Amén. Oremos, hermanos, y somos despedidos. Amantísimo Señor, gracias por esta tarde, Señor. Ayúdanos, Señor, a mirar la vida de los que han dedicado su vida, Señor, para tu servicio. Vemos que no ha sido fácil, Señor, predicar el evangelio para algunos. Algunos han pasado hambres, azotes, han pasado naufragios, Señor, han pasado encarcelamientos, Señor, como ya lo hemos estado mirando con algunos de tus apóstoles, de tus discípulos, Señor. Algunos han muerto aserrados, otros a pedradas, Señor. Y vemos de que aún así no callan, Señor. Ayúdanos, Padre, a no callar las cosas grandes, tus maravillas, Señor. Las cosas que nos has encomendado a hablar, Señor. Que no hablemos a lo mejor más de lo que debemos de hablar, sino que nos dediquemos, Señor, a presentar a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque aquí dentro de la congregación Camino de Vida, Señor, has puesto a personas que hablan de tu palabra a otros. Y a veces nos han rechazado, a veces nos han tomado, Señor, la palabra bien, Señor. Ayúdanos a tener palabras, Señor,
en nuestros labios, Señor, para poder hablar tu palabra, Señor. Ayúdanos a deleitarnos, a leer tu Biblia, tu palabra, a llenarnos más de ella cada día, Señor, para que podamos conocerte cada día más, Señor. No es a través, Señor, de otras cosas en las que nosotros podemos conocerte. Es solamente a través de tu palabra, Señor. Tú te has manifestado a nosotros a través de ella, Señor. Y gracias, Señor, porque nos has dejado ese libro, Señor, en el cual te podemos encontrar, Señor. Conocerte, conocer tu carácter, tu atributo, Señor. Conocer tu justicia, Señor. Pido que pongas en nuestros corazones, Señor, el deseo de leer tu palabra, de congregarnos, Señor, de orar los unos por los otros. Gracias, porque sé que hay hermanos que están orando por la congregación, sé que hay hermanos que están, Padre, pidiendo por los otros hermanos. Gracias por los que ocupas, Señor, para exponer tu palabra, Señor. Gracias por los que ocupas, Señor, para animar a otros, Señor. Y gracias, Señor, por tenernos en esta iglesia, Señor, donde a ti te ha parecido tenernos, Señor, y crecer juntos, Señor, como hermanos. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.